Entonces, vamos a comenzar. Entonces, dentro de la agenda del día de hoy, hablaremos sobre la definición del acné, la epidemiología, la etiología, el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento del acné. Entonces, vamos a comenzar con hablar sobre el acné. Y bueno, esta enfermedad pues es una de las más frecuentes que tenemos en la práctica de dermatología y en general también a ustedes como médicos generales les van a llegar muchos pacientes con este padecimiento. Entonces, el acné pues entra dentro de las enfermedades. ¿Desaparece otra vez? ¿Desapareció la clase o sí les aparece a ustedes? Sí aparece, doctora. Sí, está. Okay. No sé por qué me está desapareciendo a mí. Compartir. Entonces les mencionaba que el acné pues entra dentro de las enfermedades que afecta a la unidad pilosebácea. Si recuerdan nuestra primer clase, la unidad pilosebácea es aquella unidad que está conformada por el folículo piloso y la glándula sebácea principalmente. Entonces, el acné es la enfermedad inflamatoria crónica que afecta a esta unidad pilosebácea y que se observa con frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes. Aproximadamente afecta al 9.4% de la población a nivel mundial. Entonces, representa la octava enfermedad más prevalente a nivel mundial. En una revisión sistemática que aquí les incluí, se demostró que alrededor del 85% de la población entre los 12 y 24 años tiene algún grado de acné. El acné adolescente es más común en hombres, sin embargo, en aquellas personas posadolescentes o ya adultos jóvenes, se invierte esa proporción, siendo las mujeres las más afectadas hasta en el 26%, comparado con los hombres, que podemos encontrar el acné en el 12%. También se ha visto que aquellos pacientes que tienden a vivir en zonas urbanas tienen mayor afección por esta enfermedad, a diferencia de las personas que viven en zonas rurales. La cuestión del acné o por qué se origina el acné, pues realmente es una enfermedad multifactorial. No hay solo una cosa que pueda conllevar a su aparición. Dentro de esto, pues tenemos factores individuales y factores externos. De los factores individuales, encontramos una predisposición genética en donde se ha visto que aquellas personas que tienen familiares de primer grado que han sido afectados con esta enfermedad tienen un riesgo hasta 3 veces mayor de presentar acné. La edad también es una cuestión importante, como les mencionaba, esta enfermedad se afecta o se presenta más en adolescentes, pero en la etapa adulta, en mujeres, pues desgraciadamente afecta más. La cuestión hormonal o estos cambios hormonales, sobre todo dados por los andrógenos. Andrógenos que pueden ser elevados por enfermedades como la hiperplasia suprarrenal congénita, el síndrome de ovario poliquístico o tumores suprarrenales u ováricos, que pueden hacer que también haya una aparición de estas manifestaciones como pápulas o pústulas a ciertas edades. Ahora, con respecto al exposoma. Bueno, ¿qué es el exposoma? El exposoma nos habla de todos esos factores externos, físicos, químicos, biológicos que van a interactuar con el cuerpo y la salud. Entonces, dentro de estos factores, en el exposoma encontramos la dieta y el estrés. Esto es sumamente importante. Ahorita les voy a hablar sobre qué debemos de tomar en cuenta con la dieta. Pero el estrés, que es algo que podemos llevar en nuestro día a día, sobre todo los médicos, pues nos habla
de que el estrés pueda hacer que se eleve una hormona que va a conllevar también a el aumento de la inflamación. En cuanto al estilo de vida, ciertas cuestiones que de repente no duerman adecuadamente, que no estén comiendo adecuadamente, como les menciono, el estrés va a tener un impacto en la aparición de esta enfermedad. El clima y la contaminación. Ciertas zonas, como les mencionaba, en zonas urbanas van a tener más influencia sobre el paciente para que presente acné. Y medicación que esté utilizando el paciente, no solamente fármacos, sino también esto tienen que hacerle mucho hincapié a sus pacientes, suplementos de vitaminas, proteínas, son muy importantes para desencadenar la enfermedad. Entonces, dentro de la dieta, se habla mucho sobre la relación entre el acné y la dieta. Y sí hay ciertos factores que puedan hacer que empeore un acné. Dentro de las cuestiones que pueden empeorar un acné, tenemos aquellas dietas ricas en carbohidratos o con un alto índice glucémico. Por ejemplo, dietas occidentales ricas en grasas, aquellos que incluyen mucho pues la cuestión de pizza, hamburguesas o ciertos alimentos ricos en grasas, o alimentos con índice glucémico alto, por ejemplo, azúcares, sobre todo azúcares procesados, lácteos, especialmente los descremados y deslactosados, así como sus derivados, ciertas grasas saturadas como el ácido palmítico y esteárico, aquellos suplementos con complejo B, especialmente B12 o B6, y algunos aminoácidos de cadena ramificada como leucina, isoleucina y valina. En cuanto a ciertos alimentos que pueden llegar a mejorar o disminuir la inflamación, bueno, tenemos las dietas mediterráneas en donde se incluyen muchas frutas y verduras, así como antioxidantes que estos van a contener un bajo índice glucémico, ácidos grasos poliinsaturados como el omega 3, realmente omega 3, y la vitamina D. Ahora pasando al desarrollo del acné. Bueno, para que un acné aparezca, esto supone de la interacción de diversos factores. Entre ellos tenemos 4 principales. Primero, la hiperqueratinización folicular, la cual está influenciada por la cuestión hormonal. El aumento en la producción de sebo o la hiperseborrea, que también tiene una relación con la cuestión hormonal, que además este sebo puede ser de muy mala calidad, en donde contenga menos ácidos grasos libres esenciales, que puede influir en cuanto al microambiente. Y entonces eso va a generar un desbalance en nuestra microbiota. Cutibacterium acnes, que es esta bacteria, una bacteria que corresponde a un difteroide anaeróbico. Esta bacteria, que finalmente es un comensal importante en el microbioma de las unidades pilosebáceas, su presencia puede desarrollar ciertas respuestas inmunitarias, ya sea innatas o adaptativas, que pueden contribuir a la respuesta inflamatoria. El Cutibacterium acnes se puede dividir en 3 filotipos. Tenemos el filotipo 1A, que está relacionado con ese acné moderado severo, en donde existe una respuesta o desencadena una respuesta TH17, en donde habrá un aumento de interleucina 17 e interferón gamma. Estas pues son citocinas proinflamatorias. Además, este filotipo también desencadena una respuesta inmune innata, en donde hay un aumento en la producción de interleucina 1 y una activación del receptor tipo TOL2, lo que va a conllevar a la producción de interleucina 8 e interleucina 12. Estas interleucinas van a estar implicadas en la atracción de los neutrófilos, en la quimiotaxis. Los filotipos 2 y 3, estos están relacionados con una salud normal de la piel e infecciones oportunistas. Estos filotipos también van a estimular a una respuesta TH17, solo que en este caso lo que van a aumentar es la interleucina 10, la cual va a tener una respuesta antiinflamatoria. Entonces, estos 3 van a tener influencias sobre la inflamación.
La primera lesión precursora de todas las lesiones del acné tenemos al microcomedón. El microcomedón se va a formar en la porción superior del folículo, como a nivel de la parte inferior del infundíbulo. O sea, nosotros cuando dividimos al folículo piloso en partes, tenemos una parte que es el bulbo y tenemos una parte infundibular. En esa parte del infundíbulo es donde se va a comenzar a generar una alteración para la aparición del microcomedón. Esta aparición se ve influenciada por la interleucina 1 alfa. Los corneocitos que normalmente tienen que desprenderse en esta zona hacia la luz de este orificio folicular y salen al exterior, comienzan a tener una acumulación. Entonces aquí van a estar ahí como atorados. Esto es debido a que hay un aumento en la proliferación de los queratinocitos y también hay un aumento en su cohesividad. Entonces todos van a estar ahí apretados, pero no se van a querer liberar. No, van a estar uno contra otro abrazados. Entonces, esto va a conducir a que haya un efecto de tapón queratóxico. Ese tapón queratóxico o hiperqueratóxico va a generar que este conducto comience a hacerse más estrecho. Entonces va a dar a un fenómeno de cuello de botella. Y esto va a provocar que haya oclusión del poro por parte del sebo y la queratina, porque finalmente la glándula sebácea pues va a estar ahí dando este aumento en la producción del sebo. Entonces, esta oclusión va a conllevar a que haya una colonización de bacterias, permitiendo que haya la aparición de un comedón cerrado. Entonces, el comedón va a continuar expandiéndose y va a permitir una mayor acumulación de sebo y queratina. Como ya es tanta la acumulación de todo esto, pues va a comenzar a abrirse un orificio que va a corresponder al orificio folicular. Y entonces ese orificio va a permitir que todo esto, las bacterias, el sebo, la queratina, entren en contacto con el medio ambiente y comience a haber un proceso de oxidación, tanto de los lípidos y de la melanina. Entonces, ese comedón va a tener un cambio en su coloración, generando el comedón abierto o el famoso punto negro. De acuerdo a la respuesta inflamatoria, vamos a determinar la lesión clínicamente observada. Entonces, les había mencionado que el filotipo 1A de Cutibacterium acnes puede propiciar la liberación de ciertas citocinas proinflamatorias. Entonces, estas citocinas proinflamatorias van a desencadenar la quimiotaxis, en donde van a predominar la atracción de los neutrófilos hacia las lesiones. Esos neutrófilos van a comenzar a producir ciertas sustancias, van a contener ciertos lisosomas que provocarán la ruptura del orificio folicular, es decir, como todo el folículo, y entonces va a comenzar a producir supuración y la formación de la pústula. Entonces, primero, cuando empieza esa respuesta inflamatoria por las citocinas proinflamatorias, aquí en el orificio folicular va a haber únicamente inflamación y va a haber eritema. Entonces, aquí vamos a encontrar a la pápula. Pero cuando ya los neutrófilos comienzan a incrementar su número, comienzan a generar esta degradación y acúmulo de esta pus, pues van a conllevar a la formación de la pústula. Entonces, estos se consideran como respuestas tempranas. Pero cuando ya hay estas lesiones persistentes o las encontramos de manera persistente, comienza a haber una afluencia por parte de los linfocitos, principalmente T-cooperadores. Entonces, estos linfocitos van a generar una respuesta en donde van a conllevar a la aparición de células gigantes de cuerpo extraño, además de neutrófilos. Y entonces aquí van a dar la formación de nódulos, que eventualmente puede conllevar a la formación de pseudoquistes o quistes.
Entonces, este tipo de lesiones ya se les consideran dentro de la respuesta tardía. Ahora, recordando lo de la clase anterior, les había mencionado que siempre en nuestra historia clínica tenemos que describir la dermatosis comenzando por la topografía, porque es lo que nos va a ir orientando hacia nuestro diagnóstico. Entonces, en cuanto a la topografía, podemos encontrar una distribución o una diseminación localizada o podemos encontrarla diseminada. Esta puede estar afectando a la cara en un 90% de los casos, la espalda en el 60% de los casos y el tórax anterior en el 15% de los casos. Entonces son las zonas que más habitualmente se ven afectadas en esta enfermedad. Ahora pasando a la morfología, ¿qué tipo de lesiones vamos a encontrar? Bueno, podemos encontrar múltiples tipos de lesiones. El acné es una enfermedad polimorfa, en donde podemos encontrar presencia de comedones cerrados, que recuerdan son esas lesiones pequeñas que pueden tener la coloración de la piel, color blanquecino. En ocasiones pueden llegar a ser un poquito más eritematosas. Los comedones abiertos, los cuales ya van a tener un cambio de coloración por ese proceso que les habían comentado, en donde ya hay una oxidación por parte de los lípidos y la melanina, y van a dar la aparición de estos como puntos de coloración café a negruzco. Las pápulas y las pústulas, que son estas lesiones que pueden tener una coloración eritematosa o que en su centro se pueden encontrar de una coloración más blanquecina. Abscesos y quistes y pseudoquistes, que estos los vamos a encontrar en formas más severas del acné o en aquellas lesiones que ya han sido manipuladas o que tienen una evolución más tardía. Además de estas lesiones, podemos encontrar otro tipo de lesiones en las secuelas que va a dejar nuestro acné. Dentro de las secuelas encontramos cicatrices que pueden ser de una característica atrófica, en donde habrá una depresión en la superficie de la piel. Podemos encontrar cicatrices atróficas que les llamamos como en caja, que son cicatrices mucho más grandes que justo tienen como esa forma un poco rectangular o cuadrada. Cicatrices en rollo, que son unas cicatrices un poco más lineales que al momento que nosotros hacemos un plegamiento o más bien desplazamos la piel del paciente hacia la parte posterior, esas cicatrices pueden desaparecer. Pero si soltamos, pues nuevamente se van a formar. Y en picayelo, que son unas cicatrices de menor tamaño que parecen como puntiformes. Ese tipo de cicatrices, especialmente las de picayelo, son más difíciles de tratar. Y para esto pues se requieren otro tipo de procedimientos que a veces tenemos que combinar para poder mejorar. Y la realidad es que nunca van a tener una mejoría en el 100%. Entonces, por eso es muy importante darle un tratamiento a un acné en forma temprana para evitar este tipo de secuelas. Otro tipo de cicatrices que podemos encontrar son las queloides o las hipertróficas. Recuerden que las hipertróficas son aquellas que respetan los bordes de la lesión y las queloides son las que se desparraman, o sea, esas no respetan nada, crecen como gusanos enormes y que pueden seguir teniendo un crecimiento a lo largo de los meses. Otro tipo de secuelas, encontramos manchas que son manchas de tipo hiperpigmentadas. Recuerden, a las manchas siempre tenemos que describirles cómo son la coloración y los límites. Son las únicas lesiones elementales que les vamos a describir los límites. Entonces, estas manchas hiperpigmentadas en forma temprana las vamos a encontrar con una coloración eritematosa o eritemato violáceo. A lo largo del tiempo, cuando estas manchas van disminuyendo, van teniendo un cambio de coloración, especialmente en los pacientes mexicanos, que somos fototipos más altos, donde este cambio de coloración va a ser como más café, o un cafecito claro o un café más oscuro. Y bueno, para este tipo de manchas hiperpigmentadas, tanto las eritematosas como las cafés, pues también requerimos de ciertos procedimientos para poder mejorarlas.
Ahora, con respecto a la clasificación del acné, realmente no ha habido hasta el momento un solo grupo o un consenso en donde diga, esta es la clasificación definitiva, sino hay diferentes grupos que han puesto, de acuerdo a sus criterios, un tipo de clasificación. Hay ciertos que recomiendan que hay que clasificarlo de acuerdo a la edad de presentación. Hay otros que recomiendan clasificarlo de acuerdo a la lesión predominante. Algunos, según la gravedad, es decir, qué tanta cantidad de estas lesiones se encuentran. Formas especiales, que bueno, son otro tipo de acné en donde ya pueden llegar a tener una afección a nivel sistémico. Otros como que tratan de combinar estos criterios, también dividiéndolo en un acné leve, moderado y severo, según el tipo de lesión predominante y la cantidad de lesiones, aunque en realidad no existe una escala de severidad aceptada mundialmente. Lo ideal es que se haga una escala en donde se incluyan las lesiones primarias o las lesiones elementales que se encuentran predominantes, la cantidad de lesiones, qué tanta extensión y región afectada, la afección psicológica y también acompañarlo de fotografías descriptivas. Finalmente, los dermatólogos somos muy clínicos. Entonces, se ha estado trabajando todavía en esta clasificación, pero hasta el momento no tenemos una sola que nos logre englobar todo esto. En general, y como para fines de examen, a ustedes les voy a incluir este tipo de clasificación, que es el acné no inflamatorio y el acné inflamatorio. Es una clasificación mucho más simple. Y de acuerdo a este acné, pues ya lo vamos a dividir en leve, moderado y severo. Entonces, les comentaba que hay otros donde mencionan de acuerdo a la edad de presentación. Por ejemplo, si lo presentan antes de los 30 días, o más bien en los primeros 30 días de haber nacido, pues lo clasificamos como un acné neonatal, que este acné se presenta debido a la influencia hormonal, a la influencia por parte de la madre. El lactante, que se presenta entre el primer mes y los 24 meses, el del infante o el infantil, que se presenta entre los 2 a los 7 años, el del preadolescente, que está entre los 8 a los 11 años, el del adolescente, que es de los 12 a los 24 años, y el del adulto, que es aquel que se presenta de manera inicial a partir de los 25 años. De acuerdo a la lesión predominante, podemos clasificarlo en un comedónico o comedogénico, un pápulo pustuloso o pápulo pustular y un nódulo quístico. Las formas especiales, pues tenemos el acné fulminante o el acné conglobante, que les voy a hablar más adelante. Entonces, de acuerdo a la lesión predominante y del grado de severidad. Entonces, aquí es donde entra primero lo del acné no inflamatorio. En el acné no inflamatorio incluimos esas lesiones por comedones tanto abiertos como cerrados. Entonces, el acné comedónico entra dentro del acné no inflamatorio. Ahora, en el acné inflamatorio vamos a encontrar pues lesiones ya más eritematosas, dolorosas, que generen prurito, como las pápulas, las pústulas, los nódulos y los quísticos. A diferencia del acné comedónico, el acné pápulo-pustuloso, aunque ustedes no le hagan caso a la pápula, a la pústula, al nódulo, al quiste, va a dejar un tipo de secuela. En cuanto al comedónico, si no se manipula ese acné, no deja una secuela. Se resuelve el comedón y no deja nada ahí. Pero si se manipula, pues obviamente va a generar inflamación y entonces va a dar la aparición de ciertas secuelas que pueden estar incluidas las manchas postinflamatorias o las cicatrices. Ahora, de aquí vamos a hacer una clasificación, una subclasificación para ser más específicos, para hablar sobre la severidad, el grado de severidad de nuestro acné. Lo vamos a dividir en leve, moderado y severo. Leve, cuando nosotros encontramos menos de 20 elementos en una parte de la hemicara.
moderado cuando se encuentran de 20 a 50 elementos y severo cuando ya hay más de 50 elementos. Siempre es importante tomar en cuenta la lesión predominante, porque no hay un acné que sea puro, o sea, no van a encontrar un acné donde solo haya comedones o donde solo haya pápulas o solo pústulas. El acné es una presentación polimorfa, pero siempre hay que tomar en cuenta la lesión que más predomina. Entonces, a partir de ahí, ustedes trazan una línea media en la cara, por ejemplo, y entonces van a contar las lesiones. Si son menos de 20, lo clasificamos como leve, 20 a 50 moderado y más de 50 es severo. Entonces, el acné comedónico, como les mencionaba, entra dentro de la clasificación de un acné no inflamatorio, donde predominan los comedones abiertos y cerrados. El acné pápulo-pustuloso ya entra dentro del acné inflamatorio. Entonces, aquí lo que vamos a observar es la presencia de estas lesiones eritematosas o con un aspecto como de cúpula, color blanquecino, que son las pústulas. En el acné nódulo quístico, que también forma parte del inflamatorio, pero ya es un inflamatorio severo, pues aquí predominan las lesiones nodulares o quísticas que el paciente se va a quejar de dolor. En cuanto a las formas especiales, tenemos al acné fulminante, el cual va a ser más común, sobre todo adolescentes o jóvenes, aunque en ciertos casos podemos encontrarlo también en adultos mayores o adultos jóvenes. Especialmente aquellos que hacen mal uso de los esteroides y que después también son maltratados por gente que ni siquiera es dermatólogo. Y el acné conglobata, que afecta a pacientes un poquito mayores. Dentro del acné conglobata, pues tiene una localización atípica que no se presenta tan frecuente en cara, pero podemos encontrarlo más en pecho, por ejemplo, en extremidades superiores, o podemos encontrarlo en espalda. Aquí el acné es como si fuera una confluencia de diferentes lesiones elementales. Podemos encontrarnos comedones dobles, la presencia de múltiples quistes y nódulos, que a veces estos pueden llegarse a comunicar entre sí, generando un aspecto como de trayectos fistulosos, o la presencia de abscesos. Este tipo de acné entra dentro de un padecimiento o dentro de un síndrome que es la triada y la tetrada folicular. Esto es también una afección de la unidad pilosebácea, en donde por cuestiones genéticas, por cuestiones autoinmunes e incluso ciertas cuestiones infecciosas, pueden conllevar a la presencia de hidrosadenitis o hidradenitis supurativa, que es esta enfermedad que afecta a unidades pilosebáceas que encontramos sobre todo en pliegues como axilas o la región inguinal o interglútea, que son lesiones dolorosas, que dejan cicatrices con aspecto retráctil y que son muy difíciles de tratar. La celulitis disecante. La celulitis disecante es otra enfermedad de la unidad pilosebácea, pero que se presenta en la piel cabelluda. Entonces, aquí vamos a encontrar presencia también de abscesos o de trayectos fistulosos que son dolorosos y que van a dejar un tipo de alopecia de carácter cicatrizal. Debido a la inflamación tan importante que está habiendo, entonces prácticamente toda esta respuesta inflamatoria barre con los folículos pilosos, entonces esos pacientes quedan con áreas sin pelo. Y el quiste pilonidal, que esto lo vamos a presentar pues en el área interglútea. Entonces, cuando encontramos tres de estas, se habla de una triada folicular. Cuando encontramos las 4 en un solo paciente, se habla de una tetrada folicular. Y para ello, pues hay que hacer una investigación mucho más minuciosa, porque les comentaba, hay ciertas cuestiones genéticas, inmunológicas o autoinmunes y, y cuestiones que hay ciertos como infecciones oportunistas
que pueden aprovecharse de esta inflamación y entonces empeorar la enfermedad. El acné fulminante es otro tipo de presentación dentro de las formas especiales del acné, en donde vamos a encontrar lesiones inflamatorias, pero estas lesiones inflamatorias en donde también va a estar involucrado el Cutibacterium acnes, aquí esta bacteria va a actuar como un superantígeno y entonces no solamente el paciente va a presentar lesiones en la piel, sino también puede acompañarse de síntomas sistémicos, dentro de los cuales incluye malestar general, puede haber fiebre, puede haber alteraciones en la biometría hemática, entre otros. Entonces, este tipo de acné inclusive ya requiere de hospitalización. Otro tipo de lesiones o de enfermedades que se parecen mucho al acné, tenemos a las dermatosis o las reacciones acneiformes. A diferencia del acné, estas reacciones sí se van a encontrar monomorfas. O sea, aquí sí vamos a encontrar puras pústulas, puros comedones o puras pápulas. No vamos a encontrar diferentes tipos de lesiones elementales primarias en esta dermatosis. Entonces, esta es secundaria a el mal uso de ciertos medicamentos como pueden ser los corticoides o corticosteroides, los cuales también aumentan la expresión del receptor tipo TOL2 en los queratinocitos. Entonces desencadena una respuesta inflamatoria. Otro tipo, como suplementos o vitaminas como el complejo B, especialmente B12, esta vitamina está implicada también en ciertas reacciones inflamatorias por parte de Cutibacterium acnes, alteraciones a nivel de la producción de porfirinas y de sustancias proinflamatorias. Entonces, son los principales responsables de estas reacciones acneiformes. Y a la gente y hasta a ciertos médicos les encanta mandar a los pacientes complejo B, pensando que no va a pasar nada, como si fuera algo inocuo. Pero no es así, ya luego nos llegan los pacientes con todas estas reacciones acneiformes. Es muy fácil pues nosotros llegar al diagnóstico porque les comentaba que son reacciones de carácter monomorfo. Para el diagnóstico, pues prácticamente nos vamos a basar meramente en la clínica. El tipo de lesiones, el tipo de distribución es lo que nos va a llevar hacia nuestro diagnóstico. Por eso es tan importante describir bien la topografía y la morfología. Podemos apoyarnos en ciertos laboratorios para también encontrar la causa que pueda conllevar a la aparición del acné. Por ejemplo, en adultos mayores o aquellos pacientes que presentan un acné hacia los 25 años, pues hay que investigar causas hormonales. O también pacientes muy pequeños, por ejemplo, a los 6, 7 años, están presentando un acné importante, pues también hay que buscar cuestiones hormonales. Y en eso nos vamos a apoyar en los laboratorios. Acnés fulminantes para ver si hay alguna alteración en nuestra biometría, o también para ciertos tratamientos en donde utilizamos tratamientos sistémicos para vigilar la cuestión de la función hepática. Podemos utilizar ciertas herramientas de imagen donde puede estar incluido el ultrasonido de tejidos blandos para buscar quistes o estos trayectos fistulosos, y el que prácticamente no vamos a utilizar a menos de que haya mucha duda es la cuestión de la histopatología, o sea, tomar una biopsia para mandar a estudiar y determinar qué células encontramos y qué reacciones encontramos a nivel histopatológico. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos a la rosácea, de la cual hablaremos en la siguiente clase. La rosácea tiene un tipo de presentación diferente, es decir, una topografía diferente, morfología también diferente, en donde predominan las lesiones papulosas de pústulas, telangiectasias, y a diferencia del acné, en la rosácea no vamos a encontrar presencia de comedones.
También la edad de presentación, la rosácea tiene un pico entre los 30 a los 50 años, a diferencia del acné, que lo podemos encontrar a mucho más temprana edad. La foliculitis, que es otro tipo de enfermedad que también afecta a la unidad pilosebácea, en esta habrá una inflamación del orificio folicular, pero donde va a estar involucrada otro tipo de bacteria, que es el estafilococo dorado o el estafilococo aureus. De eso también hablaremos en nuestra clase de piodermias. Y bueno, la foliculitis afecta principalmente áreas más pilosas, como puede ser la barba, el bigote, la piel cabelluda, piernas o brazos. Otro tipo de infecciones como el impétigo, donde también aquí nuestro responsable va a ser el estafilococo dorado, pero aquí las lesiones van a comenzar siendo una mancha eritematosa que puede posteriormente evolucionar hacia una ampolla y que esta se va a romper fácilmente generando una exulceración con formación de una concreción del material. Entonces, que va a supurar una concreción o un cambio a material sólido. Entonces, aquí vamos a encontrar la costra melicérica, característica de estas infecciones por el estafilococo dorado. Recuerden, esa costra de color amarillento o como color de la miel, de ahí el nombre de melicérica. Y el linfoma cutáneo, que hay un tipo de linfoma que se llama micosis fungoide, que se parece mucho al acné, que es un tipo como de cáncer de piel, en donde los pacientes van a presentar lesiones como de aspecto tipo papular o como comedones, y que van a comenzar a provocar cambios en la textura de la piel, así como áreas de alopecia, pero que van a tener alteraciones a nivel hematológico. Es una variante rara del linfoma cutáneo, pero que bueno, nosotros como dermatólogos, si no encontramos cuestiones clásicas de presentación del acné, es decir, la edad o la topografía clásica, pues pudiéramos llegar a sospechar de este linfoma y entonces ahí sí es donde tenemos que tomar la biopsia para llegar a nuestro diagnóstico concluyente. Entonces ahora pasando al tratamiento. Bueno, en el 2024 se lanzaron unas nuevas guías o unos ajustes en cuanto a las guías de tratamiento para el acné. Aquí lo que mencionan las guías es que siempre hay que establecer la severidad del acné. O sea, qué carácter es, si es inflamatorio, si no es inflamatorio. Y también de esto recuerden determinar si es un leve, moderado o severo. De ahí, pues podemos indicar ciertos laboratorios, pero también hay que tener una comunicación estrecha con nuestro paciente. Preguntarle qué tanto le afecta en la cuestión de autoestima a nuestro paciente, porque depende de eso, o sea, la cuestión emocional o psicológica también va a determinar nuestro tratamiento. En general, para un acné de tipo leve, lo que vamos a utilizar son tratamientos tópicos, o sea, cremas, emulsiones, lociones, sprays, geles. Y en un acné de moderado a severo, ya tenemos que apoyarnos, aparte de estos tratamientos tópicos, de tratamientos sistémicos, en donde incluyen antibióticos, el uso de agentes hormonales o de la isotretinoína. Dentro de los tratamientos de primera línea tenemos a los retinoides. Estos retinoides son derivados de la vitamina A. Estos retinoides tienen múltiples efectos que van a provocar que haya una disminución en la aparición de los brotes de nuestro paciente. Tiene un efecto anticomedogénico, ya que evitan la formación del microcomedón, que recuerden, esa es la lesión precursora del acné. Tiene un efecto comedolítico, liberando el conducto folicular. Aumentan la renovación o la exfoliación de la piel. Entonces, ese tapón que se estaba formando en nuestro orificio folicular por los corneocitos y por el sebo, comienza a provocar un desprendimiento. Entonces, libera ese conducto
y entonces eso provoca que también haya una disminución en la aparición de comedones abiertos y comedones cerrados. Tiene un efecto antiinflamatorio, ya que los retinoides actúan a nivel de diferentes receptores tipo TOL. Los de nueva generación, los de tercera y cuarta generación, son mucho más específicos a diferencia de los de primera y segunda generación. En los más específicos, pues lo que nos ayudan es a disminuir la expresión de receptores tipo TOL2. Recuerdan que este era el que estaba involucrado, entonces al disminuir esta expresión, pues disminuyen también la inflamación. Además de que tienen un efecto a nivel de unas sustancias que se llaman metaloproteinasas, que también van a estar implicadas en la inflamación. Estos retinoides también tienen un efecto reparador, ya que aumentan la síntesis de colágeno dérmico y mejoran las fibras elásticas. Entonces, esto mejora el aspecto de las cicatrices y tienen un efecto despigmentante, ya que al momento de que están aumentando esta como exfoliación o recambio celular, pues eso irá desprendiendo esas células que contienen esa melanina. Entonces, esto mejora también las manchas. Algo importante es que dentro de los retinoides, especialmente la tretinoína, es un tipo de retinoide que no es fotoestable y que se recomienda utilizar únicamente de noche. Hay otros tipos de derivados retinoides que podemos llegar a utilizar por la mañana, pero no se los sugiero de inicio o a un paciente que sé que ni siquiera tiene un apego al uso de protector solar, no se lo sugiero. ¿Por qué? Porque puede generar mayor fotosensibilidad y entonces el paciente puede presentar eritema, puede presentar una descamación severa y esto también puede conllevar a que el paciente se queje de mucho ardor y prurito y entonces deje el retinoide. Entonces, lo ideal es que le iniciemos a nuestro paciente un retinoide por la noche y que tampoco se lo inicien de golpe todos los días, sino vayan dejándoselo como de manera gradual. Por ejemplo, pueden empezar 1 o 2 noches a la semana, las primeras 2 a 4 semanas. Posteriormente, le aumentan a 3 noches o 4 noches y así gradualmente van incrementando el uso del retinoide dependiendo cómo lo va tolerando el paciente. Otro tipo de efecto adverso que se puede presentar por los retinoides es una dermatitis retinoide, en donde aquí los pacientes van a presentar una descamación importante. O sea, parece que están cambiando de piel, como si fueran lagartijos o serpientes, y entonces tendrán un desprendimiento que generalmente esta dermatitis retinoide resuelve a las 3 semanas aproximadamente del uso de estos retinoides, como que la piel ya se va habituando a ese aumento o a ese recambio celular. Entonces, es importante que eso se le comente al paciente en un inicio, que puede presentar esa dermatitis retinoide, que no se asuste, va a resolver y eventualmente, ya que se estabilice este cambio en cuanto a la superficie o el estrato más superficial de la piel, pues ya no lo va a presentar. Lo podemos utilizar para que nuestro paciente tolere mejor a los retinoides o para que no presente una descamación severa, pues podemos acompañarnos de una hidratación suave con algún hidratante que no sea comedogénico. O sea, no le vayan a dejar la crema Nivea o la crema Lubriderm. No, tienen que dejar un hidratante adecuado para el tipo de piel del paciente. Por ejemplo, si es un paciente que produce mucho sebo, los hidratantes ideales deben de venir en vehículos como geles o gel crema, que son una consistencia mucho más ligera, o lociones que son todavía mucho más líquidas. Entonces, para ellos, recuerden, lociones o geles. El peróxido de benzoilo, es como una de las grandes herramientas dentro del tratamiento del acné leve o leve moderado. El peróxido de benzoilo
es un antimicrobiano, que es el gold estándar, ya que ataca todos los filotipos de Cutibacterium acnes. Y este tiene un efecto bactericida, ya que ejerce una liberación de radicales libres, matando a Cutibacterium acnes. Pero también tiene un efecto queratolítico leve, ya que tiene un efecto a nivel de la producción del sebo y también una acción a nivel de los queratinocitos. La cuestión con el peróxido de benzoilo es que es un producto que puede llegar a generar ciertos efectos adversos, que puede ser también eritema, puede ser ardor, prurito, y que este tipo de medicamento, algo también importante a tomar en cuenta para nuestros pacientes, es que les comentemos que se lo apliquen por las noches de manera inicial y que cuando se lo apliquen se coloquen una pijama viejita o su funda de la almohada sea una funda que no les importe si se mancha, porque el peróxido de benzoilo puede provocar una despigmentación en nuestras telas. Entonces, menciónenlo al paciente. Se ha visto que ese tipo de medicamento, pese a que es un antimicrobiano, no ha habido hasta el momento un registro de resistencia a este antimicrobiano. Entonces, se recomienda que hay que utilizarlo en conjunto con ciertos antibióticos tópicos o sistémicos, ya que reduce la emergencia de ciertas cepas resistentes a antibióticos. De preferencia, si el paciente lo tolera, hay que utilizarlo combinado, o sea, el peróxido de benzoilo con un retinoide, y esto entra dentro de la primera línea de tratamiento, ya que estos al combinarse generan una sinergia en donde hay una disminución todavía más de la inflamación, un efecto queratolítico importante y sebo regulable. Entonces se recomienda en la primera línea de tratamiento para un acné comedónico e inflamatorio. Algo muy chistoso que me encontré en Estados Unidos es que allá, en las fundas de las almohadas, sí mencionan que estas fundas son resistentes al peróxido de benzoilo. Entonces, igual eso pueden recomendarle a sus pacientes que busquen estas fundas para que no vayan a desmanchar o despigmentar sus fundas de las almohadas. Entonces, los retinoides finalmente están dentro de la primera línea y es nuestra piedra angular dentro del tratamiento. Podemos utilizarlos como monoterapia en el acné comedónico o podemos utilizarlo en combinación con el peróxido de benzoilo o incluso con ciertos antibióticos para el tratamiento de acné inflamatorio de cualquier severidad. Son eficaces en el tratamiento agudo, pero también son eficaces para el mantenimiento. A veces los pacientes ya llegan sin ninguna lesión de acné, pero nosotros como dermatólogos continuamos el uso de retinoides para evitar la producción de los microcomedones o de alguna otra lesión inflamatoria. Entonces, como les comentaba, el uso concomitante con el peróxido de benzoilo aumenta su beneficio. Ahora, pasando a los tratamientos sistémicos, tenemos a los antibióticos orales, que aquí nuestros reyes son las tetraciclinas. Este tipo de medicamentos podemos utilizarlos en bajas dosis. Podemos utilizarlos de los 50, 70 o 100 miligramos. Hay algunas presentaciones de otras tetraciclinas como la limeciclina, que estas vienen en presentación de 150 y 300 miligramos. Pero los que son los más utilizados tenemos a la doxiciclina y a la minociclina, que ambos vienen en presentaciones de 100 y 50 miligramos. Este tipo de antibióticos no van dirigidos específicamente contra Cutibacterium acnes o contra la bacteria implicada dentro del acné, sino estos antibióticos se dejan porque se ha encontrado un efecto antiinflamatorio, ya que inhiben la quimiotaxis de granulocitos, impiden la formación de un granuloma, limitan la producción de citocinas proinflamatorias y de las metaloproteinasas.
Entonces, esto va a llevar a que haya una disminución en las especies reactivas de oxígeno derivadas por los neutrófilos. Entonces, realmente este tipo de antibióticos se usa con fines antiinflamatorios. El tratamiento con antibióticos orales se utiliza para un acné que es severo desde el inicio, un acné que puede tener tendencia a las cicatrices, un acné que afecta más de un área corporal o que afecta el tronco, o un acné inflamatorio moderado que puede tener poca o nula respuesta al tratamiento tópico. La duración, pues ahí es variable. Generalmente se han utilizado tratamientos que van de las 6 a las 8 semanas, aunque en la actualidad se han ido modificando y se ha tratado de disminuir esa duración de los antibióticos orales, ya que estos pues tienen también cierto efecto a nivel de la microbiota en general, entonces nos pueden alterar microbiota a nivel gastrointestinal, microbiota a nivel de la piel, pero también en mexicanos lo que corremos es un alto riesgo de generar una resistencia, sobre todo a la doxiciclina, que es una de las terapias utilizadas para Helicobacter pylori, que bueno, los mexicanos pues sabemos, tenemos mucho este bicho en nuestro tracto gastrointestinal. Entonces, por eso ya los dermatólogos estamos tratando de modificar la duración o el uso de estos antibióticos orales, e inclusive a veces preferimos mejor como dejarlos a segundo término. Entonces les mencionaba que las tetraciclinas son de las más utilizadas dentro de los antibióticos orales. De aquí tenemos a la doxiciclina y a la minociclina. En Estados Unidos tienen otro tipo de tetraciclina que es mucho más segura, que es la sareciclina, y que desgraciadamente pues todavía no ha llegado a México. Pero en México tenemos otro tipo de tetraciclina que es la limeciclina, que también se ha llegado a utilizar para el tratamiento del acné. Dentro de estos medicamentos, cuando nosotros se lo dejamos al paciente, algo importante a decir a nuestro paciente o explicarle es que pueden tener efectos adversos, sobre todo a nivel gastrointestinal, especialmente la doxiciclina. Es un tipo de tetraciclina que es muy mal tolerado. Si el paciente no lo consume o no lo ingiere después de alimentos, o sea, solamente en ayunas, puede generarle náuseas o inclusive el vómito. Puede generar también alteraciones a nivel del crecimiento óseo, de coloración permanente en los dientes, especialmente en niños menores de 12 años. Puede generar dolor o una irritación a nivel de esófago. La minociclina puede generar mareo o vértigo, inclusive tinnitus. Y puede también generar fotosensibilidad. Entonces, es muy importante tomar en cuenta estas cuestiones de efectos adversos y también tratar de explicarlo a nuestro paciente. Dentro de la terapia adyuvante, es decir, de lo que nos podemos apoyar, son de tratamientos dermocosméticos. Estos dermocosméticos son otro tipo de tratamientos que pueden venir en presentación de gel, tónicos, emulsiones, lociones, etcétera, que nos ayudan también con un efecto antiinflamatorio menor que los tratamientos previamente descritos. Tiene un efecto también como seborregulador o sebostático, queratolítico, antimicrobiano y despigmentante. Estos dermocosméticos nos ayudan en el inicio y mantenimiento de acnés, sobre todo acnés como leves a moderados. Nos ayudan a reparar barrera y también pueden ayudar a restaurar el microbioma de la piel. Ese tipo de dermocosméticos es importante que en sus etiquetas nos aseguramos que sean aptos para el tipo de piel de nuestro paciente, que son pacientes seborreicos. Entonces deben de ser libres de aceites o no comedogénicos. Aparte, dentro de los dermocosméticos se incluye la protección solar, que bueno, esto ya también se debería de incluir como dentro de tratamiento de primera línea. Ya que el protector solar pues nos ayuda a evitar la aparición de manchas o nos ayuda a que se vayan despigmentando con mayor rapidez, pero también nos ayuda a proteger
de las cuestiones de sensibilidad ante la luz por algún tipo de tratamiento, como puede ser tratamiento sistémico por antibióticos o isotretinoína, o tratamientos tópicos como los retinoides. Importante mencionarle a nuestros pacientes, evitar la irritación, porque los pacientes luego llegan que les encanta estarse tallando, ya andan buscando hasta una piedra pómez, el azúcar, los granos de no sé qué cosa, para andarse tallando la piel con tal de retirarse las lesiones. Pero eso, en lugar de ayudarlos, los empeora, ya que aumenta la inflamación. Entonces, evitar el tallado, por favor, que no lo hagan. Las limpiezas faciales tampoco son tratamientos, pueden ser algo que acompaña el tratamiento, pero tampoco hacerlas tan bruscas, porque también puede aumentar la inflamación o puede aumentar la presencia de secuelas. Entonces, ese tipo de terapia, al combinarlo con lo que antes le mencioné, nos ayuda a que haya una mayor eficacia, un mayor apego por parte del tratamiento y también menos efectos adversos. Entonces, resumiendo, dentro del tratamiento del acné leve, primero, tenemos que indicar estos pasos. Primero, el aseo. El lavado lo podemos hacer con geles o dermolimpiadores adecuados para el tipo de piel de nuestro paciente. Es recomendable que se realice el aseo 2 veces al día, mañana y noche. Evitar realizarlo más de esas veces, porque al barrer incluso con más grasita o cuestiones de más, nuestra piel va a comenzar a caer en un punto donde se va a sentir demasiado reseca y va a tratar de compensar. Entonces comienza a generar un fenómeno en donde secreta más sebo. Y como recuerdan, ese sebo no es de buena calidad y ese sebo no hidrata, no se absorbe y solo actúa como alimento para el Cutibacterium acnes, conllevando a que haya más inflamación. Entonces, que sea un aseo gentil, no agresivo, no irnos a los extremos. El uso de comedolíticos, que bueno, aquí les mencionaba a los comedolíticos como el ácido retinoico o estos retinoides, que tenemos otros como el adapaleno, el tazaroteno, el trifaroteno, el retinol y el retinaldehído. Todos estos son tipos de retinoides que varían en su potencia y también varían en los efectos adversos. Podemos llegar a utilizar antibióticos tópicos. Dentro de los antibióticos tópicos que más se utilizan tenemos a la clindamicina. Hay otros que llegamos a utilizar de manera magistral, como la eritromicina. Y estos pues prácticamente los dejamos para lesiones inflamatorias que se encuentran por ahí solitas, o sea, de que no hay tanta cantidad. Prácticamente lo ponemos de manera puntual. Y otro tipo de tratamiento que a mí me gusta mucho utilizar dentro del acné es el ácido acelaico. El ácido acelaico es otro tipo de sustancia que tiene un efecto despigmentante, me ayuda mucho con manchas posinflamatorias, sobre todo de carácter eritematoso. Tiene un efecto seborregulador, tiene cierto efecto comedolítico y aparte este ácido es súper bueno para aquellos pacientes que tienen una piel mucho más sensible. Entonces, pues se vuelve como uno de los tratamientos más utilizados en acnés leves, aunque van a encontrar que el ácido acelaico también lo vamos a encontrar para el tratamiento de otras enfermedades como la rosácea y el melasma, por todos esos beneficios que tiene. Entonces, en el acné leve, el estándar del tratamiento es el tratamiento tópico. Ahora, pasando a un acné inflamatorio moderado y severo, bueno, aquí ya aparte de lo tópico, o sea, lo que ya describimos previamente, tenemos que incluir tratamientos orales, que estos pueden ser con antibióticos, que son los de nuestra primera línea,
Podemos incluir otros medicamentos tomados como la Dapsona, pero eso siempre bajo supervisión de dermatólogo y bajo cierta vigilancia en laboratorios. Tratamientos con ciertos antiandrógenos que en ocasiones nosotros nos apoyamos de los endocrinólogos o de los ginecólogos, especialmente los ginecólogos, para que administren estos medicamentos. Uno de los más utilizados tenemos a la espironolactona. El uso de ciertos glucocorticoides que pueden ser intralesionales o sistémicos. Si bien recuerdan que los esteroides o corticosteroides o glucocorticoides podían generar una respuesta como una reacción acneiforme, bueno, bajo ciertas manifestaciones de nuestro paciente y cierto riesgo que puede presentar de un acné fulminante o de una respuesta inflamatoria importante, podemos llegarlos a utilizar, pero en combinación con medicamentos como los antibióticos o la isotretinoína. Entonces, en el acné inflamatorio moderado, el tratamiento estándar son los antibióticos orales. Y aquí se los pongo con asterisco porque les digo que ya se están haciendo modificaciones para no utilizarlos como de primera línea. Y que en un futuro, posiblemente estas guías, pues ya cambien. Otro de los medicamentos que han salido recientemente, que uno de ellos no lo tenemos aún en México, pero el otro sí, uno es la clascoterona. La clascoterona es una crema que utilizamos de forma tópica para lesiones inflamatorias, ya que tiene un efecto antiandrógeno. Entonces, pues también va a tener una disminución en la inflamación. Otro que sí tenemos en México, que lo encontramos bajo formulación magistral, es la metformina al 15%. Esta metformina, al igual que el ácido acelaico, se le ha encontrado múltiples beneficios. Tenemos beneficio también, disminuye inflamación y también actúa a nivel de la pigmentación. Entonces es un medicamento que podemos utilizar en un acné o que también podemos utilizar en un melasma. Y para acnés ya más severos o acnés resistentes a otros tratamientos, por ejemplo, los antibióticos orales o tópicos, acnés que a pesar de que iban muy bien, se les dejó el tratamiento y regresan con un acné severo o un acné recalcitrante, o aquellos pacientes que ya tienen una afectación psicológica, es decir, ya les pegan el autoestima, el tratamiento que se deja es la isotretinoína. También está indicado para acné, en donde ya encontramos muchas secuelas, sobre todo cicatrices. Este medicamento, pues, debe de ser siempre supervisado con un dermatólogo. ¿Por qué? Bueno, la isotretinoína es un derivado de la vitamina A. Este medicamento, pues, o más bien la importancia de la vitamina A se descubrió durante la Primera Guerra Mundial, porque encontraron ahí que los soldados que estaban deficientes de esta vitamina se encontraban con una piel más seca y tenían mayor producción de queratina, sobre todo a nivel folicular. Posteriormente, ahí los egipcios encontraron el uso, sobre todo del hígado, se comían mucho hígado, porque veían que lograban como mejorar la visión, o inclusive ellos describían que con eso curaban la ceguera nocturna endémica, ya que en el hígado pues se encuentra como gran parte de la reserva de esta vitamina. Posteriormente, pues encontró que esta vitamina, pues finalmente era esencial para la vida. Se hicieron ahí múltiples experimentos, se tomó de la yema de huevo, finalmente se aisló y ahí por los años 80 se lanzó un proyecto para encontrar componentes sintéticos similares a la vitamina A, y entonces aquí encontraron al retinol.
que este es un análogo sintético de la vitamina A y en el cual se mejoraba su eficacia y su seguridad. Este retinol, la realidad es que se sintetizó desde 1955, pero hasta 1976 fue cuando se utilizó por primera vez por el acné. Y en el año 1982 fue aprobado por la FDA para el tratamiento del acné. Ya posteriormente, otros pacientes, otros países comenzaron a aprobarlo para su uso dentro del tratamiento de elección para un acné moderado o severo. ¿Y por qué es tan bueno este medicamento? Bueno, porque tiene efectos a nivel de todos los mecanismos implicados en la fisiopatogenia del acné, ya que disminuye hasta el 90% del tamaño de las glándulas sebáceas. Entonces, si esas glándulas sebáceas están más pequeñas, pues va a haber una disminución en la producción del sebo. Si no hay tanto sebo, no hay alimento para el Cutibacterium acnes. Entonces, eso inhibe indirectamente su proliferación. Pero también tiene un efecto antiinflamatorio, ya que inhibe la formación de ciertos leucotrienos, la formación del óxido nítrico, TNF-alfa, entre otras interleucinas proinflamatorias. Y a la vez que está disminuyendo la proliferación de Cutibacterium acnes, pues también va a haber una disminución por parte de la reacción inflamatoria del Cutibacterium. Y por último, inhibe la proliferación de los queratinocitos foliculares. Entonces, si hay disminución en esa producción de los queratinocitos, no va a haber una hiperqueratinización ductal. Entonces, comienza a haber una disminución del número de los corneocitos, de que antes era de 30 a 60, hasta una producción normal de 5 a 10. Entonces, esto libera mucho el conducto folicular. En cuanto a la cronología del tratamiento, es un medicamento que impacta demasiado en cuanto a al paciente. Primero, para llegar a que realmente desaparezca el acné, pues tiene que pasar un proceso. Hacia la semana 1, el paciente puede comenzar a notar una reducción en la hiperseborrea. Hacia la semana 2, comienza a presentar un efecto de purga, en donde existe una exacerbación transitoria de las lesiones inflamatorias. Pero entre la semana 4 y 6, comienza a haber una regresión de las lesiones inflamatorias, especialmente de la cara. Y hacia las semanas 6 a 8 comienza a haber una regresión de las lesiones inflamatorias, pero del tronco. Realmente tienen que pasar más de 2 meses, inclusive 4 meses, para que haya una desaparición de estas lesiones inflamatorias, tanto en cara como en tronco. Una vez que se descontinúa este medicamento, pues el sebo puede llegar a incrementar su producción hacia las 2 o 3 semanas después de que se hizo este término del medicamento. Y lentamente puede regresar a valores normales hacia los 10 a los 12 meses. En algunos pacientes, la producción de sebo nunca alcanza su valor original. Por eso es un medicamento que es muy utilizado para esta enfermedad, aunque también lo podemos utilizar en otro tipo de enfermedades donde también está involucrada la glándula sebácea o el folículo piloso. Pero existen ciertos efectos adversos, o sea, no todo es color de rosa. Puede haber efectos adversos, sobre todo mucocutáneos, que son de los que más se van a quejar nuestros pacientes, y también hay que advertirles. Ya que es un medicamento sistémico que no actúa únicamente en las glándulas sebáceas de cara o de pecho y espalda, sino afecta a nivel general, hay otras zonas donde tenemos menor cantidad de glándulas sebáceas, por ejemplo, mucosas. Entonces, los pacientes pueden presentar quelitis, pueden presentar geroftalmia, gerosis, o a veces hay pacientes en donde pueden presentar un tipo de alopecia. Más que alopecia, es una caída de pelo transitoria que se le conoce como efluvio telógeno. Puede haber otro tipo de efectos menos frecuentes a nivel musculoesquelético, neurológico, oftalmológico, gastrointestinal o psiquiátrico.
Aunque estos últimos, en estudios recientes, pues realmente ya se ha visto que no hay ninguna relación en cuanto las manifestaciones psiquiátricas como depresión o ideación suicida con la isotretinoína, sino por el contrario, al mejorar tanto el aspecto de las lesiones inflamatorias y el aspecto de la piel, los pacientes han presentado una mejora en la autoestima y mejora en cuanto a su cuestión emocional. Efectos teratogénicos, por eso es un medicamento controlado y que no se puede estar dando como dulces, ni tampoco que los pacientes les sea tan fácil conseguir, pero también tiene ciertas implicaciones en la cicatrización. Inclusive hasta se ha utilizado como off-label para retrasar la cicatrización o que no haya una cicatrización hipertrófica, sobre todo en cirugías faciales. Luego nos apoyamos otorrinos y dermatólogos para aquellos pacientes que han sido operados de la nariz, para que la nariz quede también con un aspecto más fino, como más delgadito, y no les quede como una nariz pues choncha. Entonces, en la cuestión teratogénica, pues sí es importante que cuando nosotros administramos este medicamento a nuestros pacientes, aparte de que nos deben de llenar un consentimiento informado de que están de acuerdo y de que saben todos los efectos adversos que puede tener el medicamento, las pacientes deben de comprometerse a utilizar un método de planificación familiar, ya que se ha visto que aquellas pacientes que se les dejó esta isotretinoína en los primeros años, esos pacientes que no se sabía de estos cuidados, pues llegaban a tener abortos espontáneos, malformaciones congénitas, sobre todo a nivel cardíaco y a nivel de huesos. Entonces, en Estados Unidos se implementó un programa que es el iPledge, en donde se hizo con la intención de eliminar la exposición fetal a la isotretinoína. Entonces aquí, aquellos pacientes que se les va a administrar ISO, inmediatamente los mandan primero a que les coloquen algún anticonceptivo o algún método de planificación familiar, y ya que lo tienen, entonces regresen con el dermatólogo para que les prescriba la isotretinoína. Es importante que aquellas mujeres, aparte, deben de tener en su vigilancia la solicitud de pruebas de embarazo. Entonces, al menos deben de tener 2 pruebas de orina o de sangre negativas antes de usar el tratamiento, y cada mes o cada 2 meses deben de volverse a realizar esa prueba mientras estén con el tratamiento. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos ciertas contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Absolutas, de preferencia, no utilizar en menores de 12 años, aunque aquí también pondría como un paréntesis, porque hay ciertas genodermatosis o enfermedades congénitas en donde sí llegamos a utilizar la isotretinoína, pero a diferentes dosis. Pacientes embarazadas o con plan de embarazo, definitivamente no, jamás se les da. Pacientes que estén en lactancia, tampoco. Aquellos pacientes que tengan insuficiencia hepática, hiperlipidemia, sobre todo aumento en triglicéridos, no se les debe de administrar, ya que la isotretinoína, aparte de tener una eliminación hepática, puede provocar un aumento en los triglicéridos. Entonces, si es un paciente que ya tiene una hipertrigliceridemia, pues entonces podemos llevar a que haya mayor riesgo de incluso hasta desencadenar una pancreatitis por este aumento de los triglicéridos. Obviamente, pacientes hipersensibles a la isotretinoína o sus ingredientes, aquellos que tienen hipervitaminosis A o que están también con algún suplemento de vitamina A, pues evitarlos, porque recuerden que la iso es un derivado de esta vitamina. Ciertas precauciones, sobre todo en pacientes con antecedente de depresión, pacientes diabéticos, síndrome de ojo seco o estas enfermedades reumatológicas como el síndrome de Sjögren, aquellos pacientes con insuficiencia renal grave, aunque en estos pues realmente podemos utilizar unas dosis mucho más bajas,
o personas alérgicas a los cacahuates, la soya o el azúcar o el sorbitol, ya que estos componentes pueden estar dentro de las cápsulas de la isotretinoína. Entonces hay que tener ciertas precauciones. Entonces, como les comentaba, no todo es color de rosa, a pesar que es un medicamento sumamente efectivo y que a pesar de que han pasado más de 60 años desde su síntesis y más de 50 años que se inició como para el tratamiento del acné, pues sigue siendo nuestra herramienta número uno para el acné y tiene una muy buena respuesta. Este medicamento puede generar ciertos efectos no esperados que incluso pueden llevar al paciente al hospital. Por ejemplo, este caso que publiqué hace un año de un paciente con un acné fulminante. Este era un paciente que que le encantaba ir al gimnasio, empezó a utilizar ciertos esteroides como para mejorar la cuestión física, pero empezó a desarrollar una reacción acneiforme. Entonces acudió con un médico no dermatólogo, quien se le hizo fácil mandarle isotretinoína. No le tomó laboratorios previos, no le tomó laboratorios durante el tratamiento. Entonces el paciente comenzó a presentar lesiones ya no solamente inflamatorias, sino ya con un grado de necrosis importante. Estas lesiones pues obviamente eran muy dolorosas, comenzaron a provocar alteraciones también a nivel sanguíneo. El paciente comenzó a presentar fiebre, disminución en hemoglobina, entre otras. Y posteriormente empezó a presentar unas úlceras en piernas, que pues ahí entra dentro de un síndrome donde el acné también se asocia a una enfermedad que se llama pioderma gangrenoso, donde aquí comienza a haber una destrucción de la piel, y que si el paciente o si alguien llegaba a limpiar esas úlceras, cada vez se iban haciendo más grandes. Entonces, siempre la isotretinoína debe de ser indicada y vigilada por dermatólogo, no ginecólogo, no médico estético, no médico general, no otorrino, no. Siempre debe de ser indicada y vigilada por nosotros los dermatólogos. Porque vean, no es algo fácil, sí tiene como sus precauciones importantes. Pero aquellas pacientes que presentan acné durante el embarazo, ¿qué les podemos dejar? Bueno, durante el embarazo, si hay presencia de lesiones de leve a moderadas, podemos dejar ciertos antimicrobianos, sobre todo antibióticos tópicos como la clindamicina o la eritromicina. Podemos utilizar el ácido glicólico, que también actúa a nivel del recambio celular. El ácido salicílico, siempre y cuando sea por un porcentaje menor del 2%. Para aquellos más severos, podemos utilizar tratamiento tópico y podemos dejar ciertos antibióticos orales, como la penicilina, la eritromicina o ciertos macrólidos. Aquí no utilizar las tetraciclinas, ¿ok? Ahí está prohibidísimo. Y los que están 100% contraindicados, aparte de la isotretinoína y de las tetraciclinas, pues tenemos ciertos tratamientos tópicos como los retinoides. Esos jamás hay que utilizarlos en los pacientes. La hidroquinona, que es un tipo de despigmentante, o el ácido aminolebulínico, que se utiliza para el tratamiento en la fototerapia dinámica. Entonces, estos están totalmente contraindicados. Y ya por último, para las secuelas, ¿qué podemos utilizar? Pues ahí sí es un manejo también combinado, donde podemos apoyarnos de ciertos peelings químicos, de la microdermoabrasión, de las micropunciones, ciertos láseres, ablativos o no ablativos, radiofrecuencia. A veces podemos utilizar el sacabocados que usamos para la toma de biopsias, para retirar ciertas cicatrices, como las cicatrices atróficas en picayelo. Podemos apoyarnos de bioestimuladores que ahorita están como muy de moda, Sculptra, Radies, Elancé, Harmónica, etcétera. Subincisiones, que es una especie como de aguja que tiene como una terminación en forma como de espada,
obviamente pues esta va a ser pequeña, que utilizamos para liberar la fibrosis en las cicatrices, así como otro tipo de tratamientos. Entonces es una terapia combinada y pues que requiere de múltiples sesiones. Por eso es importante que al acné hay que darle tratamiento desde sus fases tempranas para evitar estas secuelas. Y bueno, también evitar al diablo. Entonces, recuerden, y yo siempre les voy a estar haciendo hincapié, jamás utilizar este tipo de medicamentos o de cremas que vienen con triple combinación, como la betametasona, el clotrimazol y la gentamicina, el famoso Barnicil o Germisin o Gelmisin o Quadrider, jamás utilizarlo. Porque estos puede que en un principio generen como un efecto de mejoría transitoria, pero a la larga al paciente lo van a poner peor, le van a generar reacciones acneiformes. El clotrimazol y la gentamicina generan muchas dermatitis por contacto, entonces los pacientes van a presentar reacciones en donde hay más eritema, más ardor, prácticamente le están quemando la piel. Y aparte, este tipo de esteroide de alta potencia, que es la betametasona, puede provocar una atrofia en nuestra piel, entonces puede haber aumento en las telangietáceas y por ende esos pacientes se van a poner más rojos, van a ser más sensibles y esa piel está más susceptible a daños tanto del medio externo como del medio interno. Entonces, jamás hay que utilizar este tipo de medicamentos. Aquel que utilice esto prácticamente no tiene ni idea de lo que está pasando. Y antes de acudir a este tipo de componentes, mejor derívenlo al dermatólogo si es que no tienen idea. Entonces, ¿alguna duda? ¿No hay dudas? No, doctora, todo claro. Ok. Bueno, entonces nos vemos para la clase del jueves que hablaremos sobre rosácea.